Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Latidos, un podcast creado para conversar con las diferentes madres, padres y profesionales sobre el tema del embarazo a temprana edad. En el primer capítulo nos estuvo acompañando Laura y nos estuvo contando un poco sobre su hija María José, sobre su condición de autista. En este nuevo capítulo nos acompaña Lina. Lina es jefe de gestión, tiene 30 años y nos va a contar un poco acerca sobre su hijo Matías. Así que, Lina, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bueno, no, gracias a ustedes por hacerme participar como de este proyecto que están haciendo. Muchas gracias. Bueno, Lina, cuéntanos un poco sobre a qué edad quedaste en embarazo, pero primero, antes de entrar como tal al tema, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, en qué trabajas básicamente y ya ahí sí para poder entrar al tema. Listo. Bueno, mi nombre es Lina Pérez, tengo 30 años, quedé en embarazo a los 14, cuando cumplí los 15 Matías tenía 2 meses de nacido. Trabajo en una empresa de seguridad en el área administrativa, pues soy la que lidero todos los sistemas de gestión de la empresa. Pues cuando hablamos de sistema de gestión es como todo lo que es certificado en la empresa, que calidad ambiental, seguridad y salud en el trabajo, seguridad, bueno, un montón de certificaciones que tienen hoy en día como las empresas. Bueno, Lina, cuéntanos un poquito de cómo es ser mamá a los 14 años, porque, bueno, digamos que vienen muchas cosas cuando pensamos en eso. A los 14, no sé, empezamos a ir a 15, empezamos a salir con los amigos, a los 14, bueno, digamos que estamos como comenzando a vivir, por así decirlo, como a conocer varias cosas. Y cómo es ese choque de, pues madre, o sea, hoy soy una niña y mañana lo sigo siendo, pero me tengo que mentalizar que ahora voy a ser mamá. ¿Cómo fue ese choque en ese momento? Bueno, yo me acuerdo que cuando vi el resultado positivo, no, o sea, como que estaba en shock, como que no lo podía creer. Yo me hice el test casero y mi mamá, no sé qué tenía, que se dio cuenta. Y bueno, y ya al otro día me dijo que fuera con mi tía a hacerme la prueba de sangre. Ella tenía como toda la esperanza de que fuera negativa, pero no, era positiva. Fue muy duro ese día por la noche cuando ellos llegaron, se veían destrozados, porque pues tener una hija, la hija mayor, tener 14 años apenas y quedar en embarazo fue muy duro. Me acuerdo que al mes tuve una amenaza de aborto y ya estaban entusiasmados con la idea de que iba a ser mamá, y sí, también les dio muy duro, pero bueno, gracias a Dios pues me cuidé y no me volvió a pasar nada. Durante la etapa de embarazo tuve 2 riesgos de aborto, una como al mes y la otra fue como a los 6 meses. Y no, pues siempre, así hubiese sido muy niña, pues tenía la esperanza de que iban a ser Matías. Y no, sí fue un reto muy grande, pues estar en el colegio. Yo estaba en noveno, es que cuando yo vi a mi hijo en noveno, y yo decía, yo no puedo creer que yo haya sido mamá a esa edad. Inclusive el año pasado, porque ya en los colegios están celebrando el grado noveno, ni siquiera ya 11, sino que celebran el noveno y ya ahí sí 11. Entonces yo veía a todas esas niñas del colegio de mi hijo y yo decía, ay no, o sea, yo haber quedado en embarazo a esa edad, eso fue algo muy, no, pues una sorpresa muy grande para todos. Fui la primera en quedar en embarazo en mi promoción del colegio, después de que yo quedé, luego quedó en embarazo mi cuñada, como después de que Matías nació. Y así mis amiguitas fueron quedando como en embarazo. Mi abuelito, por ejemplo, no le contaron cuando yo quedé en embarazo, sino que él se dio cuenta porque llegó a la casa y le mostramos a Matías, tenía 2 meses, como que era su bisnieto. Porque mi mamá le daba mucho susto de que llegara al trabajo de ellos, porque mi mamá y mi papá trabajaban juntos, que llegara de pronto borracho o algo a hacer escándalo. Entonces pues no querían, no era que lo querían tener en secreto, pero sí querían como mantener como el tema en el trabajo como tranquilo. Entonces
Así fue que mi abuelito, por ejemplo, se dio cuenta de que iba a tener pues que tenía ya un bisnieto ya presentándoselo en vivo y en directo para que no hiciera pues como mucho drama, porque pues eso fue algo caótico en la familia, pero igual todos me apoyaron, mi hermanita yo me acuerdo que tenía 12 años, nos llevamos 2 años y le tocó aprender a cambiar pañales, le ponían los pañales a Matías al revés, se quedaba con él después de salir del colegio, porque yo a veces estudiaba por la tarde, bueno, y mi mamá se salió del trabajo por diversas complicaciones entre quién lo cuidaba, quién no lo cuidaba, que en un jardín no, que eso es horrible dejarlo por allá como abandonado, decían algunas personas, que con la vecina tampoco. Matías se me enfermó cuando tenía como 6 meses y hubo una rivalidad y yo me acuerdo ese ambiente, uy no, es un ambiente súper complicado entre la familia de él, entre la familia mía, y entonces mi mamá ahí tomó la decisión de salirse del trabajo, cosa que se lo agradezco en el alma y que a mí nunca se me va pues como a olvidar. Pues fue un reto muy grande. Ahorita, como les contaba, yo fui diagnosticada con trastorno bipolar cuando estaba terminando el colegio, o sea, yo me gradué, normal, celebración, y tuve trastorno bipolar con 16 años que tenía en ese momento. Y fue muy duro porque pues yo no sabía que pues, una enfermedad mental fuera así tan horrible, porque eso fue una semana sin dormir, tenía como pensamientos pero no depresivos, porque el trastorno bipolar es como negativo o positivo, mucha euforia o mucha depresión. No, yo tuve fue la euforia, entonces quería estar activa todo el tiempo. En ese momento mi mamá estaba enferma, no se sabía qué tenía, que le buscan cuando una persona está enferma en urgencias y nunca le encuentran nada, entonces tenía mucho miedo que de pronto fuera un cáncer. El papá de mi hijo en ese entonces, ya no éramos nada, pero todavía como que sentía cosas por él y me di cuenta que tenía novia. Entonces no, eso fue un montón de cosas. Es que yo hago la cuenta de todo lo que pasó en esa semana y yo decía, pues cómo no me voy a afectar psicológicamente. También me dio una enfermedad horrible que no se la deseo a nadie, aparte pues de lo de la salud mental. Entonces imagínate todo lo que te estoy diciendo. Bueno, y lo que decía ahorita, mi mamá como castigo por ser a veces como rebelde no fue a mis grados. El papá de Matías con novia. ¿Qué era lo otro? Bueno, lo que estalló también en mí fue el montón de alcohol que tomé en la promoción de 11. Las peleas con mi mamá, la enfermedad pues que ya tenía en ese momento. Estaba indecisa en qué iba a estudiar, qué iba a hacer, yo no tenía ni idea. Todas mis amiguitas se habían presentado a la Universidad de Antioquia. Yo la verdad no le boté mucho escape a eso, porque yo sabía que estudiar en la Universidad de Antioquia, y pues quién sabe si hubiera pasado, no creo, pues porque es un montón de intentos, pero se me hubiera alargado mucho como la carrera, y yo no estaba para eso. No estaba para estar como una adolescente que hoy quiero estudiar sistemas, o me quiero ir del país, o quiero estudiar lo que sea, lo que me apasione. No, yo tenía que estudiar algo que me diera una estabilidad financiera, porque en esos 2 años, en esos primeros 2 años de vida de Matías, siempre su existencia y como todo su crianza y los recursos pues económicos los suministró fue mi mamá. Siempre, eso sí lo voy a decir, siempre. Terminé en el SENA entonces la tecnología en gestión empresarial, hice las prácticas, luego pues empecé a trabajar después de la tecnología. Fue mi primer trabajo y ya descansé como 1 año. Recuerdo que ese año sí fue en el que yo siento que sí fue como adolescente, que empecé a salir, mantenía saliendo con mi primita, con las amigas de ella. Entonces en esa época sí fue, digamos, como mis salidas. Eso como en el 2013, bueno, tenía como 19 años. Ya luego en la María Cano me homologaban las materias que vi en el SENA, y entonces terminé la carrera en administración de empresas. Ok, perfecto.
Devolvámonos como un poquito a el momento del embarazo. Justamente nos acabas de mencionar que como 3 años después más o menos fue que comenzaste a vivir, ahora sí que te sentiste adolescente. O sea, si bien sabemos que por ahí es esa edad donde quedaste en embarazo a los 14, es como cuando uno empieza a salir a los 15, que empieza uno a salir a fiestas, que empieza uno a salir con los amigos, a conocer. ¿Qué tanto te pegó eso? O sea, como, no sé, ver a los amigos, fue madre, pero es que mi amiga está en este momento en una fiesta y yo estoy acá, o no te pegó, o sea, no te hizo pues como ese choque, esa situación. A veces sí, porque a veces me decían, dígale a la mamá que lo cuide. Yo siento que no fui de ese tipo de mamás adolescentes, de que, ay, no, en mi casa me lo cuidan y yo me voy. Yo sentía como una pena, como si le estuviera pidiendo el favor literal a una desconocida, que me cuidara a mi hijo. A mí me daba pena, yo prefería decir a veces que no. Pues cuando estuvo como tan pequeño, yo a veces prefería decir que no. A los 15 de mis amigas, pues sí, me dejaban ir, pero igual no es como la misma libertad que de pronto uno puede tener sin tener hijos. Y, y bueno, a los 15 de mi mejor amiga, todavía es mi mejor amiguita, yo tenía como 4 o 5 meses de embarazo cuando ella cumplió los 15, como 4, algo así, ya se me veía la barriguita en ese entonces. Sí, fue pues obviamente duro, ver que los demás, por ejemplo, tomaban que una cerveza, lo que sea, y yo no podía, o trasnochar, pues tampoco podía. Entonces sí fue de pronto una vida muy diferente a lo que normalmente pues puede vivir un adolescente. Claro, porque obviamente digamos que son situaciones que uno no se esperan, pero llegan obviamente teniendo la fortuna de que tenías, pues, como nos contabas, el apoyo de tu familia, aparte que por lo que nos cuentas fuiste pues como muy responsable por ese lado. Pasemos un poco a cuando el bebé nace, o sea, ya estamos hablando de que ya ahora sí es una realidad, pues madre, tengo un hijo, lo tengo en mis brazos, ya ahora sí me toca empezar a lidiar, a amamantar, a cambiar pañales, o sea, ¿cómo fue ahora sí ese choque de realidad? Ahora sí es que ya está pasando realmente lo que está pasando, me tengo que hacer cargo, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, pues digamos que el choque fue en el primer momento en el que supe que iba a ser mamá, porque no me lo creía. En el embarazo, cuando estuve pues en el colegio, a veces como que, a veces no sé, yo siento que las personas que quedan en embarazo empiezan como a sentirse enfermas o empiezan a justificarse o evadir como responsabilidades por el hecho de estar en embarazo. Entonces, por ejemplo, finalizando el colegio noveno, yo dejé de ir muchas veces al colegio. Y también porque a veces el papá de mi hijo me decía quedémonos o algo así, o porque yo quería quedarme durmiendo. Entonces, sí fui un poquito irresponsable como en esa etapa. Ya luego Matías nació cuando estuve en décimo. Me preocupaba como de pronto en esa ausencia, porque es que eso no es una licencia de maternidad, está en el colegio. Entonces me daba mucho susto de pronto que no sé, perder materias, porque yo no era de las personas que perdía materias. Siempre fue una persona muy responsable, una niña muy responsable. No era la número uno en las cosas, pero sí era muy responsable con mis deberes. Bueno, ya cuando Matías nació, bueno, Matías nació por cesárea, eso fue por la noche en la clínica Soma, todos estuvieron, la familia del papá, mi mamá, mi papá, bueno, todos. Pero no sé, es como un sentimiento como tan diferente cuando uno ve ese bebé ahí ya en las manos de uno y no, la vida le cambia a uno por completo, le cambia a uno por completo. Pues yo me acuerdo que inclusive ese día a mí no me dejaron estar con nadie y yo tenía pues una cesárea, yo no era capaz ni de levantarme de la cama, no era capaz. Yo me acuerdo que hasta la señora que estaba al lado mío me tocó ayudar a cambiar el primer pañal a Matías porque era un dolor impresionante esa cesárea, una niña de 14 años con una cesárea, no, eso es horrible. Pero sí, fue pues como un choque grande y siempre salía del colegio y de una por mi hijo, siempre. Iba
a recogerlo donde él estuviera en el momento. Ya eso fue como los primeros 6 meses. Ya después del sexto mes, mi mamá ya se salió de trabajar y me lo siguió pues como cuidando. Entonces ya me sentí un poquito como más tranquila al estar segura de que mi mamá ya lo iba a seguir cuidando hasta que yo terminara de estudiar. Ok, y hablando un poquito como de, justamente como de esa crianza, sabemos que obviamente digamos que uno de los años más duros, por así decirlo, son como esos primeros 5 años donde el niño ya que empieza a gatear, que empieza a caminar, empieza a tocar absolutamente todo. O sea, ¿cómo fue como tal, también siguiendo por esa línea de la crianza, esa experiencia para ti, teniendo en cuenta de que obviamente tú también te estás terminando de criar, por así decirlo? O sea, es que no es, es que yo ya soy una persona madura y entonces ya tengo, digamos que todos los medios para poder educarlo, sino que es, lo educo a él, pero a la vez también me estoy educando a mí mismo. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo me acuerdo y todavía lo hago, inclusive ahí tengo un libro que voy a empezar a leer sobre la adolescencia, porque ya mi hijo está en esa etapa de la adolescencia. Desde que yo estaba en embarazo, yo buscaba en internet, más o menos, yo me acuerdo que había una página en Pequeñín que mostraba cómo era la forma de un niño de 3 meses y lo asemejaban como a un objeto. Entonces, por ejemplo, a los 6 meses ya es del tamaño de una sandía. Entonces siempre era como pendiente como de ese desarrollo para ver si él sí estaba dentro de esos parámetros que eran como en esos tiempos, como de gestación, tanto en la gestación como cuando él empezó a cumplir, que en un mes, que 2 meses, que a los 3 meses, que a los 4 meses que tienen que estar haciendo, que a los 6 meses ya que tienen que estar haciendo. Entonces como pendiente como de ese desarrollo como niño, o sea, inclusive desde que estaba en embarazo. Entonces siempre he estado muy así. Por ejemplo, yo también buscaba en internet recetas como para poderle hacer que las comidas. Bueno, yo era muy pendiente de eso, la verdad. Pues no sé, siento que siempre fui muy responsable como con él. No me dio pues tan duro como el tema, lo que me preguntabas ahora, de que cuando mis amigas salían y yo no, pues la verdad no, pues igual yo no tenía como amigas así muy rumberas. Yo creo que antes de los 14 años yo ya salía, entonces pues no me dio como tan duro. Y como te decía, me daba hasta pena decirle a mi mamá que me lo cuidara porque me sentía como conchuda, como no, esa cosa sí no me gustaba. Más adelante sí, ahí fue que tuve un año que me desjuicié, pero fue un añito nomás. Pues estaba como en pleno desarrollo ahí de mi adolescencia, conociéndome, conociendo gente, bueno. Y no, es muy duro uno ser una niña y al mismo tiempo criar a otro niño. Inclusive yo me acuerdo que cuando iba a los controles en la BPS me decían, pareces jugando al muñequero. Ay, me aterraban esos comentarios. Sí. O en el mismo colegio, las profesoras, bueno, en fin. Pero sí, es un reto muy grande y también como una confrontación, porque pues yo sé que muchas mamás de pronto se van a sentir identificadas, pero cuando uno cría a sus hijos con las abuelas es muy difícil. Sí. Es muy difícil. Por ejemplo, en ese momento que yo ya no vivo con mi mamá, yo soy más libre, yo sí me siento como con más libertad en decidir, en los castigos que le impongo. A veces cuando yo tengo muy buena relación con mi mamá en este momento, pero porque es que somos muy parecidas, entonces chocábamos mucho. Todavía pues chocamos, pero ya como que le damos manejo a la situación. Pero a veces yo le cuento cosas que va a tomar con Matías y no le parece. Por ejemplo, eso fue hace como 2 años cuando él estuvo en octavo. Y un niño empezó a jugar como con una pelota ahí de papel, no sé, pero era muy fuerte, muy dura. Y entre todos, varios niños empezaron a jugar y dañaron un televisor del salón. Entonces, claro, todos los que se involucraron ahí les tocó pagarlo. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a Matías, le va a tocar ayudarse para que pague el daño. Pues no le gusta jugar fútbol y le dio por jugar fútbol en el salón ese día. Pero él siempre fue muy juicioso, no sé, ese día estaban ahí pues como en recocha en el colegio, cosas que pasan. Entonces yo le dije a mi mamá que iba a poner a Matías a hacer una rifa para que él recogiera la plata, para que viera que es que los actos tienen pues sus consecuencias.
Entonces ella me dijo, no, le damos la plata entre todos, como, pues, como que para qué le va a poner a vender boletas. Entonces, sí, o sea, ya tan grande yo ya no vivía con ella y empezaba como esas confrontaciones porque siempre no van a estar de acuerdo. Entonces la vida más fácil, ¿no? Entre todos le damos la plata. No, yo no quería eso. O sea, que él sintiera en realidad Claro. que cometió un error y lo hizo. Por ejemplo, en tercero yo me acuerdo y él siempre se va a acordar de eso. Matías ha sido un niño muy juicioso. O sea, él tiene su carácter y normal, pero ese niño es demasiado maduro para la edad que tiene. Uf, muchísimo, muchísimo. Inclusive más maduro que muchos de las personas que lo rodean. Entonces, en tercero, él perdió disciplina. Ahora ya no califican disciplina, pero en ese entonces la calificaban. Pues no sé, en el colegio que estaba y en el colegio que está en ese momento ya no califican disciplina. No sé eso tan raro porque en el colegio sí calificaban disciplina. Entonces en tercero perdió disciplina y yo me acuerdo que con mi novio íbamos a ir al eje cafetero y yo no lo llevé. Yo no lo llevé y desde ese periodo en adelante Matías no volvió a perder disciplina ni ninguna materia, nunca perdió una materia. Entonces yo siento que en mi poco conocimiento y sin ser mamá pues de otros niños o sin que nadie me lo dijera que tenía que hacer, siempre he tratado como de enseñarle a través de eso, de que cada cosa tiene su consecuencia y yo creo que ha dado fruto porque pues Matías es un niño muy inteligente. O sea, no es el número uno en el colegio y tampoco quiero que sea pues el que siempre saque 5 en todo, pero ese niño yo no sé qué tiene. Inclusive usted empieza a hablar con él de cualquier tema y él le habla, sea de música, sea de filosofía, de lo que sea. O sea, menos de fútbol pues porque no le interesa ese tema, pero y yo le digo, ¿usted de dónde sabe tanto? Si usted, pues yo no lo veo casi ni leyendo. A él sí le gusta leer, a su manera le gusta leer, pero no es un niño que mantenga pues, en la biblioteca o que mantenga viendo enciclopedias. Yo no sé si en internet los videos que ve si son pues como de buen contenido, pero él empieza a hablar con alguien y tiene, o sea, ese niño es muy inteligente, es demasiado inteligente. Yo me siento muy orgullosa no sé, de lo que le he enseñado, porque hoy de lo que él también ha aprendido de otras personas, porque se nota en su madurez, o sea, que le hemos dado como una buena educación. Claro, ¿no? Y ahí entran también varios factores y por ejemplo ahorita que hablas pues como de los comportamientos de tu mamá y todo, o sea, creo que siempre hemos sabido que las abuelitas son las más alcahuetas, o sea, creo que siempre lo hemos sabido, las abuelitas siempre son las que regañan a nuestros papás porque nos regañan a nosotros y siempre se ha visto eso. Y creo que igual también es entender que son épocas diferentes, igual de parte de ellas entender que son épocas diferentes y modos de ser diferentes. Obviamente anteriormente la solución era, no sé, sacar una correa, pegar, ahora es muy diferente. Por ejemplo, de mi parte como alguien que criaron con castigos más que con pelas, creo que es muy diferente justamente lo que vos decís, por ejemplo, lo del eje cafetero, lo de la rifa. Uno como que se hace ahí más consciente porque al final uno siempre dice, la pela pasa, o sea, el dolor de la pela pasa y no importa. Pero cuando ahí sí te tocan a ti lo que te interesa, lo que te gusta, realmente es como cuando uno realmente aprende. Me contabas que ya pues Matías está ya casi terminando el colegio. Te quería hacer una pregunta, pues como una pregunta doble y es, primero, ¿sentiste que a ti te faltó, no sé, algún tipo de educación, por así decirlo, sexual, un poco de eso, o simplemente no pasó pues como que te sentías como que te faltó algún tipo de educación por ese ámbito? Y si de pronto te tomas el tiempo a veces o has hablado con tu hijo sobre ese tipo de situaciones como para que sea consciente también de sus actos también por ese lado. Sí, total. Bueno, mi mamá me iba a colocar a planificar, pero fue como demasiado tarde, porque cuando ella me autorizó, me aprobó el tener novio, yo ya había tenido muchas relaciones sexuales con él. Entonces cuando ella me preguntó, pues yo le dije que no, pues se lo negué. Eso fue como muy rápido, o sea, ella se enteró que yo tenía novio, luego estaban en desacuerdo porque pues tenía 14 años, o yo tenía 13 cuando se no me acuerdo ya. Bueno, y ya luego cuando me iban a poner a planificar, pues ya estaban embarazados. Ya fue demasiado tarde.
pero no fue un tema como que se hablara mucho, no. Y obviamente no era desconocido porque en el colegio pues también enseñaban cosas, pero yo una vez recuerdo que un médico me dijo como que pues ¿qué te pasó? No a manera de criticarme, sino como que, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué quedaste en embarazo como tan rápido? Y él utilizó un concepto, pero yo no me acuerdo cuál es la palabra, pero él dijo, usted creyó que eso le puede pasar a todo el mundo y menos a usted le podía pasar. O sea, que uno a veces piensa, no, a todo el mundo, no sé, puede tener un accidente en la moto, pero no, yo llevo muchos años manejando y eso a mí no me va a pasar. Algo así, lo relaciono yo. Entonces, eso fue lo que pasó. Ok, entiendo. Como, Bueno, y me preguntaste, qué pena, lo de Matías, de que sí, si yo le hablo de la hablado con sexualidad. Yo desde chiquito lo llevaba a la biblioteca. Y había un libro, yo me acuerdo, tenía como 6 años y de manera muy ilustrativa mostraban todo el tema de la sexualidad. Obviamente aterrizado a un niño, porque pues sí, claro. es otro tipo de lector, no sé qué, pero era demasiado ilustrativo. Inclusive hablaban de la planificación de cosas. Entonces yo siento que uno desde chiquito los puede formar, pues que esas cosas pueden pasar. Y ahora yo no sabía que Matías iba a ser novio tan rápido, iba a tener novia tan rápido, porque nunca fue de esos niños, pues no sé si vos tenés de pronto en tu familia niños chiquitos que desde que están en preescolar, ya tengo novia, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Sí. No, Matías nunca fue de esos, nunca. Ni tampoco tuve dudas de que de pronto fuera a tener otra inclinación, igual lo hubiera respetado. Pero nunca fue de esos niños, él era como muy romántico, entonces, me gustó tan niña, una chocolatinita, y yo, désela, ya, hasta ahí, pero no que es mi novia, ni que, nada, esas cosas. Entonces, siempre le he hablado a él, pues, de la sexualidad, y inclusive ya estando grande, inclusive tengo conversaciones con la novia de él, que, pues, no sé, de pronto no tiene tanta confianza, o no son tan abiertos como en el tema sexual con la mamá, y bueno, no, pues siempre aconsejándolos para que no vuelvan a repetir la misma historia que de pronto yo cometí. Claro. Bueno, ya para ir finalizando, Lina, te quiero hacer una pregunta y es, o sea, obviamente sin ánimo de ofender, sino como más como para retratar pues como lo que es tu vivencia. ¿Te arrepientes de algo en el tema Matías o por el contrario lo agradeces? No, lo agradezco porque él me ayudó a crecer como persona. Él es como un maestro para mí, un maestro de vida, es demasiado inteligente, no, me ha retado mucho y yo creo que el hecho de haber sido mamá a tan temprana edad me ayudó a ser consciente y a valorar como muchas cosas, entonces, y a querer hacer las cosas como más rápido, a evolucionar, a crecer más, y pues todavía en esas estoy, y antes le agradezco su existencia. Le agradezco su existencia y Matías, por ejemplo, el significado de él es don de Dios. Entonces, para mí sí es un don. Y por lo que te contaba ahorita, él es demasiado inteligente, entonces me ha enseñado muchas cosas que no ha aprendido de otras personas y ha vivido la mitad de la vida conmigo. Entonces sí, agradezco la existencia y jamás en la vida pensé en algo pues como de abortar o algo desde que me di cuenta, no, jamás. O sea, eso sí estoy completamente segura, no pasaron esos pensamientos pues en mi vida, no pasaron por mi mente. Perfecto, Lina. Muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar acá con nosotros, abriéndote, contándonos un poco de tu vida, sobre la de Matías. De verdad que lo agradecemos mucho y obviamente muchas gracias a ustedes también por llegar al final del podcast. Muchas gracias por estar atentos, por prestar atención a esta historia de Lina y Matías. Y nada, los invitamos a que estén pendientes a los próximos capítulos, que se suscriban, que estén pendientes a nuestras redes sociales. Y nuevamente muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.